Shalom, queridos Javerim y Javerot, bienvenidos a nuestro estudio de Hilchot Melachim en Torah para Todos. Y habíamos quedado en la mitad de este capítulo 10 con lo que se llamó mitzvot liminales. Es decir, habíamos determinado en los capítulos previos que el Rambam y en su turno pues también los rabinos del Talmud ven el sistema de legislación noahida como una entidad separada y la Torá de Israel como una entidad separada, pero hay puntos de interacción. Entonces habíamos hablado de cortes, la persona puede escoger en qué corte es juzgada, un tipo de arbitramiento, ¿cierto? Y las cortes judías tenían buena reputación de ser rectas. Entonces, en ciertos casos, una persona no judía podría requerir ser juzgado en una corte judía, siempre y cuando pues la otra persona esté de acuerdo. Y estábamos hablando de la circuncisión. La circuncisión es presentada como una mitzvah para los ismaelitas por esta conexión con Keturah. Y diciendo que pues sí, idealmente desde el punto de vista de la halajá, los descendientes de Ismael también son obligados a la mitzvah de Milá, lo cual nos va a llevar al tema de la Torah. Y díganme por el chat si alguna vez les han citado esto a manera de alejarlos, de separarlos de la Torah. Akum. Ya no estamos hablando de Noahida, ¿cierto? Ben Noach es el término que se usa para hablar de una Ben Noach, de un Ger Toshav, de una persona no judía que vive en Eretz Israel y que se somete a las leyes de la Torah. Este es simplemente un Akum, una persona no judía, y Akum literalmente significa un idólatra. Es decir, una persona que todavía no está, todavía no es Noahida. Un no judío, she'asak batorah, que se ocupa de la Torah, hayav mita, merece la pena de muerte. ¿De dónde viene esto? Esto viene, si ustedes van a Masejet Sanedrín, esto viene de que la Torah es llamada Morashat Kehilat Yaakov, la heredad de la comunidad de Jacob, y de ahí se deduce que hay una especie de robo si una persona desde afuera quiere aprender la Torah. Y ahí viene el Hayav Mita. Seguramente les han dicho esto como manera de asustarlo, pero sigamos viendo qué nos dice el Rambam. Vamos a hilar finito. En el caso, lo ya'asok, esta persona solo debe ocuparse ela besheva mitzvot shelahen bilvad, las 7 mitzvot que les corresponden a ellos. Ok, si quieres estudiar Torah, ok, estas son las leyes que te competen. Vejen, igualmente, akum, de nuevo, una persona no judía. No estamos hablando de un Ben Noach, estamos hablando de una persona no judía que todavía no se ha sometido a una forma del pacto. Sheshavat, que cumple el Shabbat, afilu beyom mimot hachol, incluso en un día de la semana que no es el sábado. Im asahu leatzmo kemo Shabbat, si lo hace para sí mismo como un Shabbat, hayav mita, merece la pena de muerte. Ve'ein tzarich lomar im asa moed leatzmo, o si hace una fiesta para sí mismo. ¿De qué estamos hablando aquí? Estas halajot aparecen como una reacción dentro de los círculos rabínicos a la aparición del cristianismo y luego del Islam, como religiones que dicen estar basadas en la Torah de Israel, pero luego acaban cambiando cosas como el día de descanso. Ya no es el sábado, sino que es el domingo. Comienzan a hacer fiestas para sí, y aquí lo que comenzamos a tener es una
secta más que una observancia del judaísmo. ¿Okay? Hemos ya hablado que la halajá dice hay dos maneras en las que una persona no judía puede participar del pacto de Israel. Una, que es la más normal y natural, es buscando la conversión. Hemos visto que ese es el caso ideal. Tanto es un caso ideal que hemos hablado de que a una persona solo se le puede beneficiar en contra de su voluntad, y nosotros, por ejemplo, convertimos menores de edad a pesar de no tener voluntad, porque sabemos que ser judío, que vivir esto como judío, tiene grandes beneficios, tiene grandes recompensas. Si la persona no quiere comprometerse a las 613 mitzvot, está el pacto reducido del Ben Noach, pero es un pacto para vivir en Eretz Israel bajo autoridad judía. Lo que se quiere evitar con estas halajot o con estas admoniciones, porque vamos a ver que son admoniciones, esto es ladrido, estas halajot no tienen asidero legal, es decir, nadie va a traer una acusación de Hayav Mita por cualquiera de estas cosas, particularmente con el estudio de la Torah. Que la lo shel davar, esta es la ley general, en menihim otan lechadesh dat, no se le permite a la población no judía de Eretz Israel inventarse una nueva religión. Vela asot mitzvot leatzman mida'atan, y inventarse mitzvot para ellos de su propia invención. Si no, o Ger Tzedek, como hablamos, o se vuelve un Ger Tzedek, un converso, un prosélito justo, y se vuelve judío, 100%. Vikabel kol a mitzvot, y debe recibir todas las mitzvot. O ya'amod betorato, velo yasif velo igra. O se quedará en su Torah, es decir, la Torah del Noahida en Eretz Israel, y no añadirá ni restará de ella. Ve'im asak batorah, si se ocupa de la Torah, o Shabbat, o Hidesh Davar, esto es bajo autoridad judía, si se ocupa de la Torah, o observa el Shabbat, o se inventa una mitzvah, makin oto ve'onshin oto, hay azotes. En el sistema antiguo había castigo físico, ve'onshin oto, se le castiga, umodi'in oto shehu chayav mita al ze, y se le dice, oiga, esto es una transgresión seria por la cual hay pena de muerte, aval eino neherag. Pero esa es la perla del Rambam, pero no es muerto. Sí, la Torah dice que Hayav Mita, pero no es Hayav Mita. Y particularmente no es Hayav Mita una persona que viene diciendo quiero aprender la Torah de Israel porque quiero ser judío. Esta halajá es utilizada profilácticamente para separar muchas veces a la gente que viene con entusiasmo de estudio, con ganas de conversión, para decir, no, la Torah no es para ti. ¿Ok? Y esto, incluso los ajaronim se han dado cuenta de que aquí hay un desfase. Aquí hay dos mitzvot que están en conflicto. Y de aquí es donde surgen las verdaderas preguntas, las verdaderas respuestas jugosas. Tenemos una tradición que dice que una persona no judía técnicamente no debe estudiar Torah. Esto solo tiene sentido si el proceso de conversión es como es descrito en las fuentes rabínicas, en la misma Mishneh Torah, el mismo Mishneh Torah del Rambam, Isurei Bia, capítulos 13 y 14, en el libro de Kedushá, si mal no estoy.
donde la persona dice, quiero ser judío, y la educación es muy breve. O sea, el proceso de conversión halágicamente en los tiempos del Talmud o en los tiempos del Rambam era algo muy breve, muy corto. Hoy en día, por la manera en que vivimos y por la manera en que el judaísmo se ha desarrollado, hay un periodo liminal, es decir, un periodo en que la persona está entrando al pueblo judío, pero todavía no es judío, que es bastante más largo, ¿cierto? Las comunidades que dicen ser los defensores de la ortodoxia y de la tradición, en muchos casos son cuestiones de varios años. Y entonces, rabinos como el rabino Akiva Eiger, varios Achronim han dicho, esto es contradictorio. O sea, el sistema halágico originalmente presumía un sistema muy expedito en que la persona se vinculaba al pueblo de Israel. Si el proceso ha cambiado, entonces también tenemos que ser mucho más flexibles con temas como esta halajá. Porque si vamos a hacer a la gente estudiar 1, 2, 3 años, hay que enseñarles Torah. Entonces, no se dejen embaucar por aquellas personas que tratan de utilizar esta halajá como una barrera, porque es una barrera que el mismísimo Rambam entiende que no es eficaz. O sea, es una amenaza de muerte que la corte misma no puede cumplir. Y quiero comparar con una de las teshuvot del Rambam. Hay 2 teshuvot sobre este tema. Esta es la más esclarecedora, que es la teshuvá número 58. Una teshuvá, este era el WhatsApp de los rabinos. La gente le decía, tengo esta pregunta específica, me está pasando esto en mi vida, esta persona me debe plata, hubo un problema con un get, hubo un problema con un kiddushin, toda una serie de preguntas halágicas, y aquellas personas que podían mandar una carta al Cairo, que eran por donde pasaban todas las caravanas del mundo musulmán, podía mandarle una pregunta al Rambam. Y el Rambam le llegaba la pregunta y el Rambam contestaba, es decir, Sheela, pregunta, Teshuvah, respuesta. Preguntan, Mimrat Rabban Yohanan, dice Rabbi Yohanan en Sanedrín 59, Goy she'asak betorah hayav mita. Un no judío que se ocupa de la Torah merece la pena de muerte. Im ze halajá, pregunta la comunidad, ¿esto es halajá? ¿Esto es cierto? ¿Esto es halágico? Veim tzarich limna kol bar Israel asher yelamed davar mehamitzvot hanimladim misheva mitzvot o lo. Y si hay que evitar que una persona judía enseñe el judaísmo, o enseñe devar hamitzvot, parte de las mitzvot, o si solo se le debe enseñar a ellos las mitzvot no ajidas. ¿Ok? Entonces, el código del Rambam nos dice Hayav Mita, aunque al final es una amenaza de muerte que no se puede cumplir. Vamos a ver cómo responde el Rambam cuando se le hace esta pregunta a él personalmente como rabino, es decir, cómo ve él la Torá, la halajá aterrizada en su comunidad. Eso es lo que responde el Rambam. Teshuvah. Halajá hu belo safek. Claramente esto es halágico, esto es cierto. Veim tiyeh yad Israel tekifa aleichem, imna metalmud Torah ad she'it gayer. Miren lo que está diciendo. Si el pueblo judío tuviese el poder, la soberanía, ¿ok? O sea, esta pregunta es una pregunta absolutamente teórica. Es una comunidad que vive seguramente bajo el Islam, ¿cierto? Donde los judíos no estamos a cargo de nuestro destino comunal o individual. Entonces, pues, el Rambam está diciendo, esta es la halajá,
pero es una halajá que solamente puede cumplirse cuando el pueblo judío tiene autoridad sobre el no judío, es decir, una situación ideal del pueblo de Israel en su tierra con soberanía. Y no le enseñará nada del Talmud Torah ad she'it gayer, hasta que se convierta. Otra vez tenemos esta noción que el Rambam mismo repite, que el proceso de conversión, como lo manda la halajá, es bastante más expedito y bastante más rápido de lo que hoy nosotros experimentamos. Ajen, a pesar de que esto es la halajá, eino neherag y masak batorá. Si se ocupa de la Torah, no se le puede ajusticiar, no se cumple esta pena de muerte. Deja hayav mita. Amar velo amar neherag que Moshe amru al sheva mitzvot ben Noach. Ok, entonces el Rambam deduce que esta es una amenaza vacía por el lenguaje que utiliza el Talmud. Que el lenguaje que utiliza es hayav mita, es decir, merece la pena de muerte, y no neherag, es ejecutado. Que es el lenguaje que se utiliza alrededor de Benei Noach que incumplen sus mitzvot. Dice neherag, es ejecutado. Sabemos que la única forma de ejecución es la decapitación. Esto ya lo estudiamos en términos pasados, pero estamos hablando de una situación ideal donde hay una autoridad judía sobre estas personas. Entonces, dado que el lenguaje que se usa es hayav mita y no neherag, el Rambam deduce de esto que esta es una ley que no se puede enforce, que no se puede cumplir. Se le puede decir a la persona, usted merece la pena de muerte, conviértase o deje de estudiar Torah. Si la persona sigue igual estudiando Torah, no se le puede ejecutar. Una persona entonces puede enseñarle las mitzvot a un no judío. Ve'azachar ve'ha'onesh. Y los beneficios, la recompensa de las mitzvot y el castigo si uno no lo hace. Ki yesh kama mehem sheichazru lemutav. Porque hay varios de ellos que entonces harán teshuvá para bien. Es decir, se convertirán al judaísmo. Vehem omrim umodim ki torateinu zot hi min hashamayim. Y entonces estas personas dirán que nuestra Torah es aquella que viene de los cielos, es decir, es la Torah ideal, original, primigenia. Vehi netuna lanu al yad Moshe Rabbeinu alav shalom. Y fue dada a nosotros a través de Moshe nuestro maestro, la paz sea con él. Vehi ketuvá etzlam bishlemuta. Y además, ellos ya tienen copias de la Torah en su completitud. Es decir, tienen todos los libros de la Biblia hebrea, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Y muchos de ellos se confunden e interpretan la Torah de una manera no adecuada. Vekama mehem, pero algunos de ellos, hozrim lemutav, volverán a una situación, harán teshuvá para bien, ve'ein bazeh mikshol le Israel. Y no hay en ello un obstáculo que vaya a hacer tropezar a Israel. Firmado Moshe. Hay otra teshuvá donde el Rambam clarifica que esto es particularmente cierto cuando se habla de el cristiano. Y las razones que se expresa ahí son razones políticas. Es decir, si el Rambam se pone a convertir gente al judaísmo
musulmanes al judaísmo bajo el Islam, el castigo ahí sí es la pena de muerte, tanto para el converso como para la comunidad que acoge al converso. Esa es la diferencia entre tener el poder y no tener el poder. Nosotros podemos decir, muchas cosas son teóricamente, pero si no hay poder, pues es una cuestión, de nuevo, teórica, imaginaria. El Rambam dice, si nosotros convertimos musulmanes, esto va a tener consecuencias negativas tanto para el individuo como para la comunidad. Y por lo tanto nos abstenemos de ofrecer conversión a los musulmanes. Pero un cristiano, una persona cristiana en el Islam se podía convertir al judaísmo. Simplemente cambiaba una categoría de dhimmi por otra categoría, pero la mayoría de los cristianos medievales que pudieron lograr su conversión, la inmensa mayoría eran sacerdotes, eran personas que tenían acceso a las escrituras y por su propio estudio llegan a la conclusión de que el judaísmo se acoplaba mejor a sus creencias o era una mejor presentación más coherente de las fuentes, y ellos no se podían convertir al judaísmo en tierras cristianas. Ocurría exactamente lo mismo. Por lo tanto, estas personas tenían que migrar a tierras musulmanas como el sur de España o Marruecos o Egipto y ahí completar su conversión. Y dice el Rambam, en cuanto a los cristianos, no hay ningún problema en enseñarles Torah. Y si están manifestando interés en conversión, se les convierte. Esa es la respuesta del Rambam a todo este tema de si yo puedo o no enseñar judaísmo a un no judío. La respuesta es teóricamente no, porque no queremos que la gente se invente nuevos cultos. Eso es un problema también en nuestros días. Hay mucha gente que dice, no, somos una comunidad judía, pero somos creyentes en otras cosas e incluimos danzas davídicas que nos sacamos del... O sea, se inventan formas de judaísmo que no son judaísmo. Ese es un problema. Y nosotros podemos decir, pues no nos gusta que la gente haga eso y teóricamente es Hayav Mita, pero no hay forma de cumplir esta ley. Y el Rambam, ya en su aproximación personal como rabino, dice, hoy en día todo el mundo tiene acceso a las escrituras en su idioma, en nuestro idioma, o sea, y hoy en día con más razón, donde hay tantísimas traducciones y herramientas y de estudio que están ahí disponibles sin que nadie tenga que forzar a la gente. Si la persona está mostrando un interés genuino en el judaísmo, este interés se cultiva y el fin final, el mejor escenario que el Rambam ve en este caso es la conversión de esta persona al judaísmo y la creación de otro Ger Tzedek. Eso es lo que verdaderamente quiere el Rambam en su Torah. ¿Ok? Si hay preguntas, pónganlas en el chat. Continuamos con la halajá 10. Ben Noach, volvemos, ya no estamos hablando de un akum, de un no judío, estamos hablando de un Ben Noach, שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר. Quiere cumplir cualquier otra mitzvah de la Torah para recibir mérito. Ein mon'in oto la'asotá ke'ilhatá. No le evitamos ello para hacerla de acuerdo a la halajá. Esto particularmente, esto viene de varias instrucciones explícitas de que aunque el ger está exento de traer ofrendas al templo, si el ger quiere traer ofrendas, puede traer ofrendas, pero estas deben ser sacrificadas de la misma manera en que la ofrenda de una persona judía es. O sea, si usted va a hacer judaísmo, hágalo bien. Ve me vio la me cabelín mi menú. Si trae un
un holocausto, una ofrenda que se quema, se le recibe. Natan tzedakah mekablin mimeno. Da tzedakah se le recibe. V'yira'e li shenotnin ota le'aniei Israel. Rambam dice, y me parece a mí. Miren lo cuidadoso que es el Rambam. Rambam tiene claro que es directamente del Talmud, cuál es una opinión posterior y cuál es una opinión personal. Dice que este dinero puede destinarse también a pobres judíos. Ho'il vehu nizon Israel umitzvah aleichem lechachayoto. ¿Por qué? Porque en el caso de un no ajida, es decir, de un ger toshav, de una persona no judía que vive en Eretz Israel, porque esa es la única definición de lo que es un no ajida, esta persona recibe beneficios. Recibe, por ejemplo, PA, ¿cierto? La comida gratis que se dejaba en las esquinas de los campos, en las gavillas olvidadas, el año sabático, los gerei toshav, los noajidas, y por supuesto también los conversos, que son judíos, se alimentan del sistema judío. Y es una mitzvah para el judío darle de comer al ger toshav, y por eso si un ger toshav da tzedakah, esta tzedakah de cierto modo se puede reinvertir en la sociedad judía que le está dando de comer. Aval ha'akum, pero un no judío, es decir, una persona que todavía cree en otros dioses, pero tal vez cree que añadiendo al Dios de Israel, añade un Dios más a su cartuchera. Nosotros sabemos que así no es que funciona la cosa. Shenatan tzedakah mekablin mimenu venotenin otach le'aniei akum. El noajida, la tzedakah de un noajida puede ir a la comunidad judía. La tzedakah de un no judío debe darse a los pobres no judíos. Hay una separación de lo que es ser un no judío y un no ajida. El no ajida es un estado intermedio que solo puede existir en Eretz Israel cuando hay soberanía judía. Pero de nuevo es un estado liminal que tiene varios problemas y de cierto modo es muchísimo más fácil que la persona simplemente opte por ser ger tzedek, prosélito justo, es decir, que se convierta 100% al judaísmo. Hayavim beit din shel Israel la'asot shoftim le'elu agerim, hatoshavim ladun lachem al pi mishpatim elu. Es una obligación del Beit Din, de los rabinos, es decir, del sistema legal del pueblo de Israel, a ser jueces para estos gerim hatoshavim, para estos residentes extranjeros, para estos noajidas, para ser juzgados de acuerdo a estas leyes. La séptima mitzvah, la única mitzvah positiva que reciben los Ben Noach, es establecer cortes de justicia. Entonces, aquí los que administran la justicia en Israel les hacen un favor, los ayudan y escogen jueces para que juzguen de acuerdo a las leyes que les corresponden a los noajidas. Kedei shelo yishahet ha'olam, para que el mundo no se destruya. Sin ley, sin justicia, el mundo se acaba. Nuestro mundo civilizado, nuestro mundo de ciudades y de letras y de discursos y de impuestos y de ofrendas a Dios, todo esto requiere una cierta base de funcionalidad de la sociedad. Si no hay leyes, particularmente si no hay leyes en sociedades, o sea, y esto ya lo dijimos la vez pasada, parte del problema para nosotros hoy como lectores de estos textos es que el sistema noajida es un sistema de segunda categoría.
Es mucho mejor ser judío dentro de la Torá que ser un no ajida. O que ser un no judío completamente fuera del pacto. Claramente aquí hay una serie de preferencias, pero incluso cuando hay categorías de personas de segunda categoría o de tercera categoría, aún en esos espacios debe haber justicia para que el mundo no se destruya. Imra ubeidin sheamedu shofteihem mehem ma'amidin. Si la corte encuentra jueces justos dentro de la comunidad no ajida, estas personas van a ser jueces. Ve imra'u sheyamidu lachem Israel ma'amidin. Pero si ven que es preferible poner jueces judíos, de nuevo, estamos suponiendo que hay autoridad, hay soberanía judía sobre estas personas. Entonces, pues, recibirán jueces no judíos. ¿Qué? Jueces judíos. Y terminamos con la última halajá, que es donde todos estos sistemas liminales se encuentran. ¿Ok? Shnei akum shebau lefaneja ladun bidinei Israel, veratzu shneichem ladun din Torah danim. Si vienen dos no judíos, estamos hablando de no ajida, dos no judíos, que vienen a ser juzgados de acuerdo a una corte judía y vienen a ser juzgados de acuerdo a nuestras leyes, y dicen ambos estamos de acuerdo, se les juzga de acuerdo a las leyes de Israel. Aejad rotze vejaejad no rotze. ¿Qué pasa si uno de los litigantes quiere, el otro no quiere? Ein kofino toladun ela bedineihem. No se les obliga a estar bajo nuestras leyes, sino que se le juzga de acuerdo a sus leyes. Solamente con la anuencia de los dos litigantes de las dos partes puede una corte judía ocuparse de un caso no judío. Hayá Israel veakum. Acá tenemos ya un problema, un caso diferente, un judío y un no judío. Im yesh zehut le Israel bedineihem, danim lo bedineihem. Si hay una ventaja de acuerdo a las leyes no judías, se le juzga de acuerdo a las leyes no judías. Veomrim lo kach dineihem. Y se le dice al litigante, esta es nuestra ley. Veim yesh zehut le Israel bedineinu, danim lo din Torah, veomrim lo kach dineinu. Y si hay una ventaja en nuestra ley, se le juzga de acuerdo a nuestra ley y se le dice al otro litigante, esta es nuestra ley. Este es un caso para mí problemático, pero problemático en el sentido de que muestra, sí, hay abusos de justicia incluso en los sistemas más perfectos, pero claramente estamos hablando aquí de una circunstancia donde hay, de cierto modo, una soberanía judía. Y afortunadamente, al menos en la práctica, en nuestro experimento de soberanía judía, que no es un Estado halágico, es decir, el Estado de Israel no tiene que estar sometido a estas reglas, a ninguna de ellas. Aquí es donde esperamos que haya una diferencia y que en un Estado moderno una persona pueda recibir justicia sin importar su origen. Esto es difícil de lograr en sociedades donde hay diferencias de poder, no solo entre un grupo y otro, una religión y otra, sino entre grupos sociales y otros. Y creo que aquí es uno de estos espacios donde nosotros podemos crecer un poquito más allá de lo que nos presenta la Torah. Veraeli she'en osim ken leger toshav ela leolam danin lo bedineihem. Pero si estamos hablando de un no ajida, no se hace esto, sino que siempre se le juzga de acuerdo a sus leyes.
Es decir, una vez el Noahida viene a refugiarse bajo el pacto, es protegido por el pacto. וכן יראה לי שנוהגים עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל. Igualmente me parece a mí, esta es la opinión del Rambam, que con estos gerei toshav, con estos residentes extranjeros, que se les trata con derech eretz, con civilización, gemilut hasadim, y con actos de caridad, como se hace con otro judío. Es decir, desde el punto de vista del judío, estos noajidas deben ser tratados como judíos. Shearei ano metzuvim lechachayotan, pues tenemos una mitzvah que aparece varias veces en nuestra tradición de darle de comer a este residente extranjero, a avivarlo. La ger asher bisha'areja titena ve'achalah. Al ger que está en tus puertas se lo darás para que coma. Veze she'amru chachamim ein koflim lachem shalom ba'akum lo beger toshav. Y aquella mitzvah que los sabios dijeron que uno no repite dos veces shalom en el caso de una persona no judía, es decir, de una persona que adora otros dioses, esto no se aplica con el ger toshav. Una vez la persona dice, me quiero refugiar bajo el Brit de Israel, así no sea de una manera completa, que es el caso ideal, esta persona es protegida y se le considera parte ya de la sociedad. Afilu akum tzivu chachamim. Incluso en el caso de una persona no judía, de un idólatra, de mi vecino que adora a Afrodita y a Zeus y todas estas cosas, tzivu chachamim, nuestros sabios mandaron levaker joleihem, visitar a sus enfermos, ulikbor meteihem, y enterrar a sus muertos, y mete Israel con nuestros muertos, ulefarnes aneihem bichlal anie Israel, y darle a sus pobres de la tzedaká que está dirigida para los pobres de Israel, mi penei darkei shalom, para establecer caminos de paz. Harei neemar tov Adonai lakol verachamav al kol maasav. Pues está dicho, este es mi versículo favorito de todo Tehilim, bueno es Hashem con todos, y sus misericordias están sobre todas sus obras. Veneemar, y está dicho, derajeja, sus caminos, los caminos de la Torá. Derajeja, estamos hablando de femenino. Los caminos de ella son caminos noam, son caminos de deleite. Vejol netivoteja shalom, y todos sus senderos son senderos de paz. Esta noción adversalista que tiene mucha gente dentro de la comunidad judía y particularmente dentro de aquellas personas que se acercan al judaísmo desde afuera, de que ellos ya no quieren tener nada que ver con sus antiguos y piensan que la comunidad judía va a tratarlos mejor o va a tratarlos y que ellos de cierto modo pueden a partir de esto comenzar a tratar a las personas no judías de cierta manera. Aquí viene nuestros rabinos y nos dicen, nosotros tenemos una obligación de crear un mundo pacífico. Yo me ocupo de mis vecinos, así esté en desacuerdo con ellos. Así ellos veneren a otros dioses, tengan otras ideas, tengan otra política. Mi obligación como judío es establecer caminos de paz. Derajeja, darjei, noam bechol netivoteja shalom. Esta es una de las más profundas enseñanzas del verdadero judaísmo rabínico, que es un judaísmo humanitario, ilustrado, abierto, fraternal, y no como se han vuelto muchas de las religiones monoteístas descendientes del judaísmo y ciertamente el judaísmo mismo en una casa de brujas, de que este no piensa exactamente igual a mí y por tanto
no tengo yo ya responsabilidades, no tengo yo ya obligaciones para esta persona porque está fuera de mi pacto. Toda la humanidad está en un pacto, que es el pacto de la paz, que es el pacto de la hermandad, que es el pacto del Tselem Elohim, de la imagen de Dios que tenemos todos adentro. Entonces, espero que esta clase que llevo muchos años queriendo darla, porque este Rambam y esta noción de que el no judío no puede estudiar Torah no es verdaderamente lo que dicen nuestras fuentes, de una manera práctica y de una manera contemporánea. Terminamos este Bet Midrash con un deseo de refuah shlema, con un deseo de Nehama para todos nuestros Benei Brit, todas aquellas personas que son parte de nuestro pacto y que viven y se benefician de las ventajas de vivir en una sociedad judía. Y esperamos que no solo todos los judíos internalicemos esta enseñanza, sino que esta enseñanza trasciende todas las barreras. Estamos aquí buscando caminos de paz, formas de encontrarnos, no formas de dividirnos. Javerim y Javerot, tengan todos una excelente noche y nos vemos Bezrat Hashem la próxima semana. Shalom.